Cuando el cosmos forja a Tauro, lo hace con la paciencia de la tierra que madura lentamente sus frutos, con la determinación de las montañas que han desafiado al tiempo, y con el placer sagrado de lo sensual y lo tangible. Tauro no nace, se cultiva. Surge del vientre de la primavera, del verde que explota después del arrebato de Aries, del deseo de permanecer, de construir, de disfrutar. Pero como toda fuerza de la naturaleza, Tauro lleva en su seno una paradoja: aquello que lo hace fuerte es también lo que puede llevarlo al borde de su propio castigo. Tauro pertenece a la tierra, al reino de lo físico, del cuerpo, de la seguridad. Su alma vibra con la estabilidad y el confort, con los placeres que no se apresuran. Ama con la profundidad de las raíces que no se ven, pero que sostienen el bosque entero. En su corazón hay una calma que desarma, una paz que embriaga, un amor que no necesita palabras. Pero cuando el universo pone a prueba al toro, lo hace a través del cambio. Y ahí comienza su prueba sagrada. El castigo de Tauro no es una venganza celeste, sino una enseñanza de los cielos. El universo, en su danza eterna, jamás se detiene. Las estaciones giran, los planetas se mueven, los signos cambian. Pero Tauro ansía la permanencia. Quiere que lo que ama no cambie jamás, que lo que posee sea suyo para siempre, que lo que siente hoy permanezca inalterado por la eternidad. El castigo aparece cuando la vida, implacable y sabia, le arrebata lo que más valora, la estabilidad. Entonces se derrumban sus rutinas cuidadosamente construidas, tiemblan los muros de su zona de confort, se esfuma aquello que consideraba seguro. Y ese momento es una guerra interior. No es una batalla de fuego, sino una erosión constante, como el agua que desgasta la roca. Tauro sufre porque no entiende por qué lo que era sólido se vuelve arena entre sus manos. Sufre porque se aferra con todas sus fuerzas, y cuanto más se aferra, más duele la pérdida. Su castigo es resistirse a fluir. Pero incluso en medio del tormento, la esencia taurina guarda un poder ancestral. Porque su dolor es el cincel de su alma. Cuando el toro aprende a soltar, se transforma. No pierde su fuerza, la redirige. No abandona su ternura, la purifica. Aprende que no todo lo que muere es pérdida, que el cambio puede ser una forma más alta de belleza, que el desapego no significa frialdad, sino confianza. Y cuando eso ocurre, Tauro renace como un gigante dormido que abre los ojos. Allí donde antes hubo obstinación, ahora hay sabiduría. Donde hubo terquedad, ahora hay visión. Tauro descubre que puede seguir construyendo, pero con materiales nuevos, con cimientos más hondos. Descubre que su amor no se basa en la posesión, sino en la presencia. Que su valor no está en lo que acumula, sino en lo que sostiene. Y que su fuerza no es resistencia al cambio, sino su integración. La epopeya taurina es silenciosa pero colosal. No necesita el estruendo de Aries, ni el drama de Leo, ni el vértigo de Escorpio. Su gloria está en la constancia, en la resistencia suave, en la belleza que no se rinde. Es el héroe que no corre, pero tampoco retrocede. Es quien, al final de los días, habrá erigido algo que perdure más allá de él, una verdad, un amor, una obra. Así, el castigo de Tauro es también su redención. Es la alquimia de su alma. Porque cuando acepta que la vida cambia, que la materia se disuelve, que lo eterno está en el movimiento, entonces se vuelve inmortal. Ya no teme perder, porque ya no necesita poseer. Ya no sufre por el cambio, porque ha aprendido a florecer con él. Y es en ese instante, cuando el toro se rinde sin rendirse, que el universo lo corona no como siervo de la tierra, sino como su señor. Ese es el viaje sagrado del alma taurina. Y ese es su destino, no aferrarse a lo que fue, sino convertirse en lo que siempre ha sido. Tauro es una vibración antigua, un eco profundo que resuena desde los tiempos en que el ser humano comprendía la divinidad observando los ciclos de la naturaleza. No es casual que en muchas civilizaciones antiguas, el toro haya sido símbolo de fertilidad, fuerza creadora y potencia divina. En la astrología, ese simbolismo no es meramente estético, se enraiza en la esencia energética del signo. Tauro representa la manifestación del deseo de la vida por encarnarse, por tomar forma, por nutrirse de la experiencia sensorial y moldear el mundo físico con paciencia casi sagrada. Pero más allá del goce, de la estabilidad, del placer de lo tangible, Tauro guarda una conexión olvidada con lo espiritual. Su regente, Venus, no habla solo del amor superficial, sino del principio armónico del universo, de la música secreta que subyace en toda forma bella.
Tauro es la encarnación de esa belleza en la materia. La belleza de una flor que se abre sin prisa. La belleza de una melodía que perdura en el aire. La belleza de una voz que consuela sin prometer nada. Su castigo, por tanto, no solo radica en su resistencia al cambio externo, sino en el olvido de su conexión divina. Cuando Tauro se apega demasiado a lo material, cuando confunde seguridad con permanencia, cuando cree que su valor se define por lo que puede poseer o controlar, entonces comienza a alejarse de su propia divinidad. Y en ese alejamiento se encuentra la verdadera caída. No es una pérdida de bienes, ni de relaciones, ni siquiera de rutina. Es la pérdida del contacto con la armonía interna, con esa Venus cósmica que lo inspiraba a crear desde el alma, a amar desde el alma, a existir con propósito. Pero el destino de Tauro no es quedar atrapado en esa prisión dorada. Su camino heroico es recordar que la materia es una extensión del espíritu. Que la tierra no es solo sustento, sino templo. Que el cuerpo no es solo vehículo, sino instrumento de lo sagrado. Su redención comienza cuando se abre a la transformación no desde el miedo, sino desde la confianza. No como quien renuncia obligado, sino como quien entrega porque sabe que lo esencial no puede perderse. El alma taurina guarda dentro de sí un fuego lento, distinto al fuego impulsivo de Aries o al volcán de Escorpio. Es una llama que no se apaga, que no necesita alimentarse de drama, que se mantiene encendida incluso en medio de las tormentas. Ese fuego es su perseverancia, su lealtad, su capacidad de amar de forma profunda, constante, sin estridencias. Y cuando esa llama es guiada por la sabiduría del desapego, se vuelve fuerza creadora, imparable, serena. Tauro tiene la capacidad única de manifestar en el mundo físico los ideales más elevados. Puede tomar una inspiración divina y convertirla en arte. Puede transformar una emoción en un jardín. Puede ser puente entre lo eterno y lo terrenal. Pero para lograrlo, debe abrazar no solo la forma, sino el vacío. No solo lo que se tiene, sino lo que se es. Y esa es su iniciación más ardua, soltar el miedo a perder lo que cree que lo define, para recordar que su verdadero valor está en lo que trasciende. En su viaje astrológico, Tauro se opone a Escorpio, su signo complementario. Allí radica una pista crucial. Escorpio destruye para renacer, muere para transformarse, se sumerge en lo oculto para emerger iluminado. Tauro, al enfrentar su castigo, debe integrar esa sabiduría escorpiana. Debe permitir que lo que ya no vibra con su esencia se disuelva, aunque duela. Debe permitir que los muros construidos con miedo se derrumben, para que en su lugar crezcan catedrales hechas de verdad. Solo así podrá acceder a su poder más alto, la creación consciente. Hay una forma de grandeza en Tauro que no busca aplausos. Es la grandeza de quien permanece cuando todo se cae. De quien sostiene a otros con su sola presencia. De quien cultiva lo bueno, lo bello y lo verdadero día a día, sin necesidad de reconocimiento. Pero esa grandeza solo florece cuando se libera del temor a lo nuevo, cuando confía en que su fuerza no está en su rigidez, sino en su raíz viva. Cuando lo hace, entonces se convierte en ejemplo silencioso de una revolución interior, la que transforma el miedo en amor, la necesidad en gratitud, la posesión en abundancia compartida. Tauro, en su más alto estado, es un creador de mundos. Puede dar forma a lo invisible. Puede edificar paz donde hay caos. Puede enseñar con su ejemplo que la verdadera riqueza no se mide en lo que se tiene, sino en la capacidad de nutrir a otros desde la plenitud. Su castigo es una prueba iniciática, su resistencia una etapa, su renacimiento una promesa. Porque aquel que aprende a soltar sin dejar de amar, a construir sin necesidad de poseer, a estar sin necesidad de retener, se convierte en leyenda viviente. Y cuando el universo observa al alma taurina transitar ese camino con firmeza, con humildad, con amor, entonces le concede su mayor don, el poder de permanecer no porque se aferra, sino porque se ha vuelto parte eterna del latido mismo del cosmos. El castigo de Tauro, en su manifestación más profunda, también se conecta con la lucha entre el deseo de conservación y el llamado de lo desconocido, ese llamado que, aunque suave, arrastra hacia territorios inexplorados. Tauro es el signo que encuentra su propósito en lo tangible, en lo que es concreto, probado y seguro. Pero en su alma, esa misma seguridad que le da fuerza puede convertirse en su prisión más sutil. Su desafío radica en aprender a fluir en el torrente del cambio sin perderse en su corriente. Cuando el universo le exige adaptarse, su terquedad le hace resistirse. La confrontación con lo nuevo, con lo incierto,
se convierte en su castigo porque teme perder lo que conoce, lo que siente propio, lo que le da paz. El toro, tan firme y determinado en su naturaleza, puede llegar a identificarse tanto con la estructura que ha levantado a lo largo de su vida, que ve cualquier alteración como una amenaza directa a su identidad. Sin embargo, el proceso de crecimiento de Tauro exige la integración de los elementos cambiantes de la vida sin perder la esencia misma que lo define. En el fondo, su lección cósmica es aprender que la vida no es una construcción fija, sino una serie de ciclos que se renuevan constantemente. Y aquí es donde el castigo se vuelve inevitable. Cuando Tauro se aferra a lo conocido, el universo lo sacude para que pueda descubrir una nueva forma de estar, una forma más flexible y expansiva. Solo cuando Tauro permite que lo que está en su vida cambie sin perder su conexión con la Tierra, comienza a abrazar su verdadera fuerza. Este desafío le impulsa a confrontar una de las pruebas más profundas que se le presentan, el desapego. Tauro, que ha sido bendecido con una profunda capacidad de amar, se encuentra ante la difícil tarea de aprender a soltar, a no asfixiar a lo que ama por temor a perderlo. El toro, en su infinita capacidad de amar, puede sentirse como si su amor dependiera de la posesión, de la permanencia. Pero el castigo de Tauro se extiende al corazón mismo de su capacidad de amar. Debe aprender que amar no es lo mismo que retener. El amor de Tauro debe encontrar su verdadera profundidad no en lo que tiene a su alcance, sino en lo que su corazón es capaz de entregar sin miedo a la pérdida. El castigo aparece cuando Tauro confunde la seguridad material con la verdadera esencia del amor. Su lección es aprender a amar sin ataduras, a dar sin necesidad de retener. Además, Tauro se enfrenta a un castigo que surge cuando se olvida de su propia creatividad. Al estar tan centrado en lo material y lo práctico, el toro puede caer en una rutina que limita su capacidad de manifestar ideas innovadoras. El castigo de Tauro, en este caso, es perder de vista la creatividad infinita que tiene la capacidad de dar forma a nuevas realidades. En su empeño por crear lo estable, lo duradero, lo probado, Tauro a veces olvida que la verdadera riqueza no está solo en lo que se ha hecho, sino en lo que aún se puede hacer. El desafío para Tauro es liberarse de la rigidez que se puede formar alrededor de sus certezas y permitir que la chispa de la creatividad fluya a través de él. Es en la integración de la creatividad con la estabilidad, en la unión de la flexibilidad con la solidez, donde Tauro puede encontrar su verdadero poder. La estabilidad no es la misma que el estancamiento, y esta es una lección que debe aprender. A medida que el toro se enfrenta a su castigo, también se enfrenta a la revelación de que el universo no se mueve solo en línea recta. Las espirales de la existencia, que giran una y otra vez, le muestran que el verdadero crecimiento y la expansión personal no son lineales. No se tratan de acumular sin cesar, sino de ir transformándose constantemente, con cada experiencia, sin perder el centro. En ese proceso, el castigo de Tauro se convierte en una bendición oculta, en una oportunidad para reconfigurar su relación con el mundo. Tauro, al ser un signo fijo, también es un signo de voluntad. Su voluntad es una de sus mayores virtudes, pero a veces, cuando se ve envuelto en la resistencia al cambio, esa misma voluntad puede volverse su mayor enemigo. El castigo entonces se presenta como una confrontación interna, un choque entre la voluntad de seguir adelante con lo que ha sido y la necesidad de abandonar viejas formas para crecer. El conflicto interno que experimenta Tauro en esos momentos es el de un guerrero que debe soltar su espada no por debilidad, sino por comprensión de que la batalla no está en la lucha continua, sino en la sabiduría de saber cuándo retirarse. Y en ese acto de rendición, encuentra la victoria que siempre estuvo destinada para él. Cuando Tauro aprende que su fuerza radica no en aferrarse, sino en integrarse con el flujo de la vida, su energía se convierte en algo mucho más grande que su individualidad. El toro puede entonces trascender el dolor del castigo que le fue impuesto por resistirse al cambio, transformándolo en el poder de la creación consciente. Este poder es el de aquel que sabe que tiene la capacidad de construir y destruir, pero elige construir con la sabiduría de que todo lo que se edifica debe estar en armonía con el ciclo natural de la vida. Y en este ciclo, todo tiene su momento, lo que hoy parece un castigo puede convertirse en la semilla de una transformación gloriosa. En última instancia, el castigo de Tauro es solo una parte de su viaje hacia la verdadera autoaceptación y entendimiento del cosmos. Su misión es descubrir que la seguridad no proviene de lo que se puede ver y tocar, sino de la profunda comprensión de que lo que realmente lo sostiene es su conexión con la esencia universal. Una vez que Tauro trasciende su apego, comprende que lo que es esencial no puede ser destruido, y lo que realmente posee es su capacidad de dar y recibir amor en su forma más pura. Y al final,
La verdadera fuerza de Tauro radica en su habilidad para mantenerse fiel a su propio ritmo, para aprender a danzar con el flujo del universo sin perder su solidez interior, y para vivir en armonía con la tierra que lo nutre, sin aferrarse a ella. El castigo de Tauro no solo es una prueba de resistencia a los cambios externos, sino que también involucra una profunda batalla interna que refleja la necesidad de soltar viejas estructuras mentales que, aunque en su momento fueron útiles, ya no sirven a su propósito más elevado. Tauro, como signo de tierra, está íntimamente conectado con la idea de lo sólido, lo concreto, lo que puede ser tocado y poseído. Su naturaleza estable y constante lo convierte en un pilar en la vida de quienes lo rodean, pero esta misma cualidad también lo hace susceptible a un proceso de estancamiento, que es, en muchos casos, el verdadero castigo que enfrenta. Su desafío está en reconocer que el mundo está en constante movimiento, que nada en la vida es completamente inmutable, ni siquiera la tierra que lo sustenta. El Toro se enfrenta a una lección que involucra la aceptación de la impermanencia. La vida no es un conjunto de estructuras estáticas, sino una red infinita de conexiones dinámicas que fluyen hacia nuevas formas. Cada vez que Tauro se enfrenta a la pérdida, ya sea de un ser querido, de una posesión material o de una forma de vida, su reacción primaria es resistirse. El castigo, entonces, llega no solo desde el exterior, sino desde una contradicción interna que lo enfrenta a la necesidad de soltar algo que cree que es esencial para su existencia. Esta resistencia a la transitoriedad le otorga una sensación de control, pero a medida que el tiempo pasa, ese control se convierte en una ilusión que lo aprisiona, pues el control absoluto no existe. Esta batalla interna se convierte en un campo de trabajo alquímico, donde lo que antes era una forma rígida de vida se convierte, a través de la confrontación con lo inesperado, en una nueva versión más flexible y abierta. El dolor de la transformación no es sencillo, pero es inevitable. Tauro, en su afán de encontrar seguridad, puede volverse posesivo, tanto en el ámbito material como emocional. Su necesidad de aferrarse a lo conocido puede provocar tensiones en las relaciones, pues su amor por la estabilidad puede llevarlo a buscar un control que apaga la espontaneidad y la libertad. En este sentido, su verdadero castigo es no entender que el amor y la seguridad no se encuentran en lo que se puede controlar, sino en la confianza profunda en el flujo de la vida. El proceso de transformación de Tauro requiere de una gran dosis de vulnerabilidad, algo que su naturaleza fuerte y resiliente puede resistir. El Toro debe aprender que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de una conexión más profunda con lo que realmente importa. A través de esta vulnerabilidad, Tauro puede despojarse de las capas que lo protegen, aquellas que lo mantienen en una zona de confort, pero que a su vez lo alejan de una conexión auténtica con su alma y con los demás. Solo al aceptar esta vulnerabilidad, Tauro se convierte en un maestro de la creación consciente, entendiendo que solo cuando se permite abrirse a la vida en su totalidad, con todos sus altibajos, puede realmente transformar su entorno. En el plano material, Tauro se enfrenta a la tentación de creer que su valor y autoestima están vinculados a lo que posee. El castigo surge cuando se da cuenta de que todo lo que ha acumulado, todo lo que ha trabajado por tener, es efímero, vulnerable a la destrucción o el cambio. Este descubrimiento puede ser profundamente doloroso, ya que desafía una de sus creencias fundamentales, que la posesión de bienes materiales le proporciona estabilidad y seguridad emocional. Sin embargo, al enfrentar esta verdad, Tauro tiene la oportunidad de redirigir su energía hacia algo más profundo, la creación no de lo que puede ser poseído, sino de lo que trasciende lo material. Este cambio de enfoque lo lleva a comprender que el verdadero tesoro está en el proceso mismo de creación, no en el objeto final, y que la abundancia se encuentra en el flujo continuo de dar y recibir. A medida que Tauro se adapta a este entendimiento, su relación con la abundancia cambia. En lugar de ver el mundo como un lugar que necesita ser conquistado o controlado, comienza a reconocer la riqueza que reside en lo que no se puede ver, tocar o medir. La abundancia de Tauro ya no se define solo por lo que tiene en sus manos, sino por la profundidad de su conexión con la vida misma, con el amor, la creatividad y el equilibrio. Aquí, Tauro alcanza una comprensión más profunda de su propio poder, pues descubre que su verdadera fuerza no está en la capacidad de acumular, sino en la capacidad de sostener el equilibrio entre lo material y lo espiritual. El castigo de Tauro también se encuentra en su relación con el tiempo. El Toro, en su búsqueda de estabilidad, puede caer en la trampa de esperar la perfección en todo lo que hace, de luchar por crear un futuro seguro sin considerar que el tiempo es fluido y que la perfección es un concepto en constante cambio. Tauro debe aprender que el tiempo no se detiene y que el futuro nunca es tan predecible como parece. En su afán por construir algo duradero, puede perder de vista la importancia de vivir plenamente en el momento presente.
Este es uno de los castigos más grandes que enfrenta, pues al anticipar lo que vendrá, pierde la oportunidad de disfrutar lo que tiene aquí y ahora. Solo cuando Tauro entiende que la verdadera seguridad no se encuentra en lo que se construye, sino en cómo se vive el proceso de construcción, comienza a liberarse de la ansiedad y el miedo al futuro. En el viaje de Tauro, la transformación no es un evento aislado, sino una serie de momentos que, acumulados, lo llevan a una mayor comprensión de su verdadera naturaleza. En su aparente rigidez, Tauro posee una capacidad única para transformarse lentamente, de manera casi imperceptible, pero de una forma tan profunda que, al final de su proceso, emerge como una versión más completa de sí mismo. Su castigo, lejos de ser un castigo eterno, es una oportunidad de renacimiento. Lo que comienza como una resistencia dolorosa al cambio se convierte en el terreno fértil donde crecen nuevas posibilidades, donde las viejas estructuras se desintegran y surgen nuevas formas de vida. Al final, el castigo de Tauro es la gran paradoja de su naturaleza. La única manera de acceder a la abundancia verdadera es aprender a soltar lo que no puede sostenerse. Solo al abrazar la impermanencia y el flujo continuo de la vida, Tauro puede acceder a su más alto propósito, ser el arquitecto de su propia vida, el creador de su propia realidad, el que, con cada paso, construye una vida llena de significado, propósito y belleza. Hay en la esencia más recóndita de Tauro una fidelidad ancestral a las fuerzas primordiales de la creación. No es simplemente un signo que camina en la Tierra, es la Tierra caminando, sintiendo, respirando a través del alma humana. Su vibración está en sintonía con los ritmos eternos del planeta, las estaciones que giran como antiguas ruedas del destino, el ciclo de las cosechas, el canto sordo del magma bajo la superficie. Esta resonancia profunda con lo cíclico le otorga a Tauro una sabiduría que no proviene del razonamiento, sino de la intuición silenciosa que nace en las células, en los huesos, en la piel que sabe cuándo quedarse y cuándo florecer. Pero esta conexión con la permanencia, cuando se vuelve excesiva, se transforma en apego, y el apego es el velo que le impide ver su verdadera grandeza. El castigo más sutil que enfrenta Tauro es el olvido de su rol como canal de lo eterno en lo efímero. Cuando se identifica con el objeto y no con la energía que lo genera, cuando cree que su valor se encuentra en lo que acumula y no en lo que irradia, comienza su alejamiento del propósito solar que lo anima. Este es un castigo que no cae del cielo ni se impone desde fuera, es una pérdida silenciosa que ocurre en su interior, una desconexión con la fuente de su propio poder creador. La vida, que antes fluía con facilidad, empieza a sentirse pesada. Los días se llenan de repeticiones, de rutinas que ya no nutren, de compromisos que ya no emocionan. No porque Tauro haya hecho algo mal, sino porque su alma clama por expansión y él ha dejado de escucharla. Tauro fue hecho para dar forma a lo intangible, para plasmar en la materia los sueños más elevados del espíritu humano. Su castigo aparece cuando se conforma con sostener lo que ya está, en lugar de dar un paso más allá y convertirse en escultor del porvenir. El alma taurina no ha venido al mundo solo para conservar jardines, sino para sembrar bosques que sobrevivan al tiempo. Cuando olvida esto, la energía que antes lo sostenía se convierte en carga, y el peso de lo que no se transforma comienza a hundirlo lentamente. Allí donde antes se encontraba paz, comienza a encontrar vacío. Lo que antes lo definía, ahora lo limita. Esta sensación, aparentemente inexplicable, no es más que la señal inequívoca de que su alma clama por evolución. La sombra de Tauro se manifiesta cuando su inmensa fuerza interior se convierte en inercia, cuando su capacidad para sostener se transforma en negación, cuando su lealtad se vuelve una cadena. En esta etapa, el universo, fiel a su promesa de crecimiento, comienza a enviar señales cada vez más fuertes, más incómodas, más ineludibles. No como castigo arbitrario, sino como respuesta amorosa al estancamiento del alma. El trabajo, las relaciones, el entorno, comienzan a cambiar, a tambalearse, a desmoronarse. Tauro se resiste, lucha, se aferra. Pero todo lo que no vibra con su verdad más profunda termina por derrumbarse, porque la vida no permite que una semilla permanezca enterrada por siempre. El dolor de ver caer lo conocido es inmenso, pero es necesario. Es la grieta por donde entrará la luz. Dentro de Tauro habita una fuerza volcánica contenida. No es un fuego superficial que arde y se apaga, sino una energía tectónica, capaz de mover montañas cuando despierta. Ese fuego, cuando se libera, no destruye, transforma. Es una fuerza que eleva lo cotidiano al rango de lo sagrado. El acto de cocinar, de cuidar, de construir, de amar, se convierte en ritual, en ofrenda. Pero para que esa energía se libere,
debe romper primero las estructuras del miedo. Miedo a perder, miedo al cambio, miedo al vacío. Ese miedo no es debilidad, es la señal de que algo grande está a punto de emerger. Y es en ese momento, cuando se atreve a confiar en lo invisible, que Tauro recuerda su verdadero poder, ser canal de la belleza eterna en el mundo finito. La redención de Tauro no es abandonar su naturaleza terrestre, sino sublimarla. No se trata de dejar de construir, sino de construir con alma. No se trata de dejar de amar profundamente, sino de amar sin necesidad de poseer. Cuando lo hace, su presencia se vuelve medicina para quienes lo rodean. Su calma ya no es resistencia, sino refugio. Su constancia ya no es terquedad, sino faro. Su amor ya no es necesidad, sino alimento. En este estado, Tauro encarna la alquimia viva de la tierra, paciente, fecunda, poderosa, sabia. Puede sostener el mundo sin cargarlo. Puede dar sin vaciarse. Puede recibir sin endeudarse. Y puede permanecer, no porque lo necesita, sino porque su raíz ya ha tocado lo eterno. Hay una misión cósmica en el alma taurina que va más allá de lo personal. Es el llamado a ser guardián de lo valioso, no por su precio, sino por su significado. Guardián de la belleza, de la paz, del arte, del amor tangible. Pero para custodiar estos tesoros, debe pasar por el crisol del desapego, por la noche en que todo lo externo se vuelve polvo, para que lo esencial se revele. El castigo, entonces, es la antesala de la revelación. Es el puente entre la seguridad limitada y la abundancia infinita. Es la prueba que lo eleva del plano de la necesidad al plano del propósito. Y al cruzar ese umbral, Tauro no solo se libera, sino que se convierte en liberador. Quien ha sido Tauro y ha atravesado su castigo con dignidad y entrega, regresa al mundo transformado. Ya no busca sostener estructuras muertas, sino encender vidas. Ya no necesita demostrar su valor, porque lo irradia. Ya no teme al cambio, porque ha comprendido que él mismo es tierra fértil para la metamorfosis. Y entonces, el universo, que siempre ha estado observando con paciencia, le entrega su mayor don, la plenitud sin apego, la creación sin miedo, la paz sin estancamiento. Porque ha recordado que no vino solo a poseer la tierra, sino a ser uno con ella, a caminar como templo viviente de lo eterno. En las profundidades del zodiaco, Tauro porta una herencia antigua que lo conecta con los misterios primordiales del cuerpo, la materia, la naturaleza viva y los tesoros escondidos de la existencia. No es simplemente un signo que representa la firmeza o la posesión, sino un arquetipo que, cuando se comprende en su dimensión más elevada, revela la posibilidad de la transfiguración de lo denso en sagrado, de lo fijo en eterno, de lo humano en divino. Tauro es la encarnación de la energía venusina más terrestre, la que es capaz de encontrar en cada forma un símbolo, en cada caricia un poema, en cada raíz una constelación. Su alma sabe que la vida no necesita ser apurada, sino saboreada, que lo profundo no se halla en el ruido, sino en el silencio que brota de la tierra fértil. Pero en ese vínculo con lo sólido también se encuentra una trampa de proporciones titánicas. Tauro puede perderse en el espejismo de que el valor se encuentra en lo permanente. Puede pensar que sostenerlo todo es su deber, que ceder es sinónimo de debilidad, que la lentitud es garantía de certeza. En realidad, el castigo que enfrenta no es un castigo divino, sino una confrontación directa con su propia sombra, la necesidad de preservar incluso aquello que ya ha muerto, la incapacidad de soltar cuando la vida exige vuelo. El universo le habla con lentitud, le da señales suaves, le invita a moverse con amor. Pero si no escucha, si insiste en aferrarse a lo que ya no nutre, entonces llega el derrumbe. Lo que parecía eterno se desvanece, lo que creía imprescindible desaparece. No por crueldad del destino, sino por coherencia con su propósito más alto, recordar que el alma taurina ha venido no a mantener estructuras obsoletas, sino a ser guardián de lo vivo. La gran alquimia que se le exige no es abandonar su naturaleza fija, sino transformarla en fidelidad al espíritu antes que a la forma. Su castigo se convierte en un llamado a volver la mirada hacia adentro y reconocer que la estabilidad no está en lo exterior, sino en la solidez de su raíz espiritual. Allí es donde la tierra, que siempre ha sido su maestra, le revela su más grande secreto, que todo lo que vive cambia, que todo lo que florece muere para volver a nacer, que la semilla solo se realiza si muere como semilla para convertirse en árbol. Tauro debe cruzar ese umbral donde lo conocido cae y lo invisible comienza a mostrar su forma. Y esa travesía no es fácil. Requiere coraje, porque el toro no galopa, camina. Pero cuando decide avanzar,
no hay fuerza que lo detenga. Su avance es seguro, es determinante, es invencible. Su paso puede estremecer la tierra y abrir senderos donde antes no había ninguno. En su corazón dormido late una conexión con los antiguos constructores de templos, con los cuidadores de los ciclos, con los sabios del tiempo. Tauro no vino a este mundo solo para aprender a vivir, sino para enseñar a vivir con propósito, con gozo, con devoción. Su castigo se vuelve bendición cuando comprende que su lentitud no es un defecto, sino la garantía de una profundidad que otros signos no conocen. Pero esa misma profundidad solo puede ser virtud si está en movimiento, si se abre, si respira. El estancamiento es lo que corrompe su esencia. Es por eso que el universo lo sacude con pruebas que le exigen transformación. Son pruebas que buscan despertar al guardián dormido, al artesano del alma, al sembrador de mundos. Tauro está llamado a encarnar el poder de la paciencia activa, aquella que no espera por temor, sino que espera porque comprende el momento exacto en que una flor debe abrirse. Está llamado a demostrar que el verdadero poder no grita, sino que sostiene, que la fortaleza no se mide en músculos, sino en presencia, que el amor verdadero no aprisiona, sino que fecunda. Cuando se alinea con este destino, su energía se vuelve medicina. Su silencio transmite confianza. Su mirada trae calma. Su toque despierta memorias ancestrales. Se convierte en una fuente viva de belleza, no como adorno, sino como verdad, como expresión tangible del alma que recuerda su origen divino. La dimensión venusina de Tauro no es superficial. Es profunda, antigua, telúrica. No se trata solo de placer o de confort. Se trata del arte de vivir con los sentidos abiertos al milagro cotidiano. Se trata de redimir la materia, de convertir el pan en ofrenda, el cuerpo en templo, la mirada en oración. Tauro tiene la capacidad única de consagrar lo simple, de convertir lo ordinario en sagrado. Pero para eso debe cruzar la noche oscura de sus miedos. Debe enfrentarse al terror de perderlo todo y descubrir, en medio del vacío, que lo esencial nunca se pierde. Ese despertar lo lleva a una nueva forma de vivir, donde ya no depende del mundo exterior para sentirse completo, sino que lleva la plenitud consigo, como un perfume que impregna todo lo que toca. El castigo de Tauro es, en última instancia, el llamado a dejar de resistirse al alma. Porque su alma ha venido a este mundo a recordar que el paraíso no está perdido, solo olvidado, y que se puede reconstruir en cada acto de amor, en cada gesto de cuidado, en cada construcción hecha con sentido. No es un castigo que lo destruye, sino que lo eleva. No es una caída, sino una purificación. No es una pérdida, sino una revelación. Y cuando acepta este destino, cuando deja de luchar contra el río de la vida y se entrega a su corriente, descubre que ha sido elegido para una tarea inmensa, ser ancla en un mundo que flota, ser raíz en un tiempo que gira, ser presencia en una era que huye. Su presencia, entonces, se convierte en una declaración viva de lo eterno. Allí, en la cima de su transformación, Tauro se convierte en el verdadero alquimista. Ya no es esclavo de sus deseos, sino maestro de su energía. Ya no teme al cambio, porque sabe que su esencia permanece. Ya no necesita aferrarse, porque ha descubierto que lo real no se pierde. Y desde ese lugar, puede enseñar con el ejemplo, puede inspirar sin hablar, puede sanar sin tocar. Porque su alma, ya liberada, ha recordado su propósito original, encarnar la plenitud, custodiar la belleza, sostener la vida con amor. Entonces, el castigo se disuelve, y en su lugar queda el legado del sabio que atravesó el fuego sin perder su raíz, y que ahora camina sobre la tierra como un faro sereno que guía a otros hacia la abundancia verdadera. Tauro guarda en su interior la memoria de los primeros pactos entre los dioses y la materia, de aquel instante cósmico en que el espíritu descendió para habitar un cuerpo, no como prisión, sino como templo. Antes de las civilizaciones, antes de que el hombre nombrara los elementos, la vibración taurina ya palpitaba en las rocas que guardan secretos, en las raíces que perforan la oscuridad sin temor, en los ritmos ocultos que sostienen la danza de los planetas. No es un signo menor ni un engranaje pasivo, es columna vertebral de lo que permanece cuando todo lo demás cambia. La nobleza que lo habita no es teatral ni grandilocuente. Es la grandeza que no se proclama, la que está hecha de constancia, de presencia, de la misteriosa alquimia entre cuerpo y cosmos que solo algunos corazones saben percibir. Pero esta nobleza exige maduración. No se regala ni se obtiene solo por nacer bajo su signo. Hay un trabajo invisible que cada alma taurina debe realizar, pulir la piedra que guarda su brillo interno,
como los antiguos talladores que sabían ver en la roca bruta la estatua dormida. Tauro, en su aspecto dormido, puede ser ese bloque sin forma que no se deja tocar, que resiste a toda transformación, que se aferra a una identidad moldeada por el miedo. Y es allí donde comienza su verdadero viaje. Porque el castigo no es el dolor por sí mismo, sino la negación del alma que clama por liberarse. El universo, fiel a su propósito evolutivo, va presentándole una a una las grietas que comienzan a aparecer en sus muros, no como amenaza, sino como promesa de renacimiento. Dentro del viaje de Tauro hay una dimensión iniciática que pocos consideran, el despertar de su vínculo con lo sagrado femenino de la Tierra. No el femenino superficial o domesticado, sino el femenino primordial, que engendra, destruye, nutre y transforma. Tauro está regido por Venus, pero no por la Venus etérea de Libra, sino por la Venus que sangra, que gesta, que da a luz. Es el arquetipo de la diosa que se hunde en la cueva para luego emerger con el fuego sagrado entre las manos. Y cuando Tauro no honra esa conexión, cuando reprime su instinto creador por miedo a lo desconocido, comienza a fragmentarse. El alma, que es vasta y fértil, se encierra en hábitos que ya no la contienen. Entonces, llega el dolor. El dolor que sacude lentamente, como una campana que resuena dentro del cuerpo, recordándole que está vivo y que aún no ha desplegado sus alas. Hay un secreto olvidado en Tauro, y es su relación con el tiempo. Mientras otros signos corren, saltan o vuelan, Tauro avanza en espiral. No le interesa la prisa porque sabe, aunque a veces lo olvide, que todo lo que tiene valor lleva tiempo en gestarse. Esa relación profunda con el tiempo es una bendición, pero también puede convertirse en una maldición si cae en la ilusión de que el pasado debe repetirse. Allí se congela. El tiempo deja de ser un aliado y se convierte en una cárcel. Pero cuando se alinea con su esencia, el tiempo se transforma en su mayor poder. Porque Tauro no solo sostiene lo que otros no pueden, sino que sabe hacerlo durar. No simplemente construye, consagra. Cada cosa hecha desde su alma resiste siglos, generaciones, memorias. Y eso es una forma de eternidad. En lo más alto de su evolución, Tauro se convierte en maestro de la sustancia. No por la materia que posee, sino por la manera en que canaliza la abundancia universal a través de sus actos. Puede tocar la madera y convertirla en altar. Puede cultivar la tierra y despertar en ella frutos que alimentan no solo el cuerpo, sino también el alma. Puede estar en silencio, aún así, su sola presencia traer paz. Porque cuando se redime, cuando atraviesa la oscuridad de su propio estancamiento y renace, su energía ya no es resistencia, sino templo. Deja de temer el vacío y comienza a habitarlo, descubriendo que en el espacio abierto por la pérdida germina la semilla de su grandeza. Su sensibilidad despierta y ya no teme ser tocado, porque ha encontrado su centro, y desde ahí puede abrazar incluso aquello que antes lo derrumbaba. Tauro ha venido a mostrar que el poder real no grita, que la abundancia no necesita demostrarse y que la belleza no es un lujo, sino una necesidad espiritual. En un mundo que arde deprisa, su energía es un recordatorio de que la verdadera revolución es interior, paciente, silenciosa. No necesita imponerse, porque cuando está en su centro, el mundo gira a su alrededor como lo hace la vida en torno al corazón del bosque. Pero llegar allí no es un camino fácil. Exige soltar creencias heredadas, atravesar pérdidas, desapegarse incluso de su propia imagen. Exige mirar al miedo a la cara y caminar hacia él con el coraje de quien ha comprendido que el alma no puede marchitarse dentro de una rutina vacía. Y cuando finalmente despierta, cuando ha comprendido que su estabilidad verdadera no está en lo que posee sino en lo que es, se convierte en guardián del equilibrio cósmico. Puede sostener a otros sin vaciarse. Puede dar sin perderse. Puede amar sin necesitar. Su poder ya no es fuerza bruta, es magnetismo puro. Su cuerpo se convierte en canal, sus manos en instrumentos del arte divino, sus palabras en bálsamo. Ya no necesita cargar el mundo, porque se ha convertido en raíz de la nueva tierra. Una tierra donde lo bello no es superfluo, donde lo simple es sagrado, donde lo lento es profundo. Esa es su promesa. Ese es su legado. Ser pilar de una humanidad que ha olvidado cómo habitar el cuerpo, cómo amar lo tangible, cómo cuidar lo eterno en lo efímero. Y así, como los antiguos gigantes de la mitología que despertaban cuando la tierra temblaba, Tauro despierta cuando la vida le exige más de lo que creía poder dar. Y descubre, asombrado, que dentro de él no había una roca inmóvil, sino un volcán dormido, una promesa milenaria,
una luz tan poderosa como la que dio forma al primer mundo. Porque ha nacido para ser firmeza en medio del caos, belleza en medio de la guerra, amor en medio del miedo. Y cuando acepta esa misión, ya no hay castigo que lo detenga, porque ha recordado que el verdadero templo no está fuera, sino que siempre ha ardido, incansable, dentro de su pecho.